Buenas tardes, señoras y señores, buenos días. Tengo la grata presencia de la abogada Ana Galarza. Ella es una persona que opina a través de los diferentes medios de comunicación. El criterio en la mayoría de las ocasiones para el gran público es acertado. Habrá otros que no comparten, pero sin embargo, esa es la verdad, esa es justamente la manera de expresarse. Bienvenida, Anita. Usted está afirman los posts que ustedes realizan, que la situación del Ecuador es un poco difícil. ¿Cuál es su visión general? Y entramos después en materia un poco más casuística, por favor. Un saludo cariñoso, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, el país está atravesando momentos, diría yo, decisivos. Se están tomando medidas que pues polarizan un poco la decisión de la ciudadanía. Hay personas que están de acuerdo y otras personas que no están de acuerdo. Lo importante es que las decisiones que se tomen sean aquellas que no estén basadas en populismo o en un engaño colectivo, sino que sean medidas oportunas para salvaguardar los intereses nacionales, que en este momento tienen que estar enfocados en recuperar sobre todo la seguridad y restablecer el tema económico que lastimosamente a nivel familiar no se siente una estabilidad económica. Tal vez en temas de exportaciones se ve que han aumentado ciertas exportaciones no petroleras, pero si usted hace una evaluación de la economía familiar del país, pues la mayoría de personas manifiestan que la economía no está en su mejor momento. Sí, la economía anda totalmente decaída. Entiendo que el consumo incluso ha decrecido en virtud de que se priorizan los gastos al interior de la familia incluso. Pero la economía tiene que tener ciertas connotaciones claras, un marco jurídico político definido. ¿Usted cree que en este gobierno se esté cumpliendo con estas dos condiciones, seguridad y política pública, política económica pública? Bueno, se han visto algunas medidas, como por ejemplo el tema de la reducción del Estado, que sí se había dicho que de cierta forma sí era necesaria. Habían espacios que tenían una duplicidad de funciones. Por otro lado, habían funcionarios que no cumplían correctamente con sus labores. Mi preocupación es cuando se desvinculan a funcionarios que sí han hecho un buen trabajo, que al parecer ha sido casi como que una desvinculación aleatoria en alguno de los casos, que no ha habido un análisis un poco más profundo sobre el desempeño técnico y profesional del funcionario. Pero bueno, ese es un ejemplo de algunas de las medidas que tenía que tomar el gobierno, porque la deuda sigue creciendo y el Estado seguía teniendo un gasto corriente muy elevado. Ya, pues es la separación entonces de los funcionarios en algún momento es necesaria, según usted señala. Pero estamos viviendo otro pánico financiero en la República del Ecuador, además de la desvinculación de los trabajadores, que causa indiscutiblemente un ahorro de 70 millones al año. Pero usted pone un tuit, digamos así, dice que hay gente muy irresponsable que causa mucho daño al sistema financiero con noticias. ¿Usted cree que esté afectando la economía, que esté creciendo la inseguridad bancaria con lo que pasó con la cooperativa El CRE, ahora con el Banco del Pichincha? ¿Cree que hay confabulación a lo mejor para el sistema económico? Yo creo que no ha habido un adecuado control en el tema de cooperativas, por ejemplo. Ya se ha visto como muchas cooperativas no han manejado correctamente el dinero de sus socios. Cámara de Comercio de Ambato, vemos que hace poco se ha cerrado otra cooperativa, CREA. Entonces, sí, ha habido una falta de control. Mientras fui legisladora, nosotros fiscalizamos ese tema y sancionamos dentro del ámbito de nuestras competencias a la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, porque la falta de control salta a la vista. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero eso tiene que hacerse de una forma responsable.
Nunca se debe eh, incitar el pánico financiero, porque si llega a darse pánico financiero, la gente masivamente va a retirar sus depósitos y ahí sí que hay un problema. Ahora, Entonces, todo tiene que ser manejado de una forma objetiva y responsable. bien, correcto. Pero se intenta de todo en este país. Todo se intenta. Leyes más duras, operativos, cárceles más llenas, lo que vimos es la descomposición social. Y usted señala una circunstancia del pueblo ecuatoriano que es católico. No existe la falta de temor a Dios, hace que vivamos una realidad, como usted dijo, confrontativa, dividida, sin empatía, sin amor, sin perdón, en fin. ¿Cómo usted visualiza esta circunstancia como ciudadana, como política, como hija, como miembro de la sociedad de los colectivos? Pues es muy joven, por cierto. ¿Cómo analizan esto ustedes? Se intenta de todo, pero el resultado no se ve. Mi análisis muy personal es que se pueden poner leyes más fuertes, se pueden hacer muchas cosas más. De hecho, se deben hacer muchas cosas más. Pero yo sí creo que hay una descomposición social. Si usted hace leyes más fuertes, pero por otro lado hay jueces y fiscales liberando delincuentes, si por otro lado crece la violencia, el violento, el sicario no es un viceministro. A veces creemos que todos los problemas giran en torno a las autoridades, no necesariamente de eso. Yo sí creo que tiene que haber una reestructuración social basada en valores y yo creo que sí tiene que estar presente el temor de Dios. Ya, correcto. Yo creo que en algún momento la creencia pues lleva a que se tomen mejores posiciones, especialmente en el campo moral. Pero ¿usted cree que estas medidas que se dan aisladas, sin tocar el sistema estructural del Estado, que mantiene muchos abusos en contra de las clases populares, cree usted que cambien algo? La sociedad tiene que ser recuperada, para eso tiene que haber una inversión en educación, en deporte, pero una educación no basada únicamente en un tema de enseñar a sumar, restar, multiplicar, dividir, es saber leer y escribir. La educación va más allá de eso. Tenemos que también ser proclives a una educación en la inteligencia emocional, como le decía también, un tema de tener y buscar un corazón sano y además de eso generar oportunidades de desarrollo en estos cinturones de pobreza que es donde más reclutan a personas, por ejemplo, para inmiscuirse en las organizaciones de delincuencia organizada. Esos sectores han sido bastante abandonados y lastimosamente los grupos de delincuencia organizada van donde los menores de edad y les sacan, o mejor dicho, les llevan a escuelas de sicarios. Hay escuelas de sicarios en Durán y les enseñan a tomar un arma, a apuntar bien. Y eso es una tristeza, porque antes tú le preguntabas a un niño qué quiere ser de grande, te decía piloto, te decía los sueños de niño, ¿no? O astronauta, o doctor, quiero ser abogado, quiero ser bombero, quiero ser policía. Y yo ahora vi con pena en TikTok, me apareció un video que les preguntan a un grupo de chicos, calculo yo unos 13 años, que qué quisieran ser de grandes. Y ellos entre risas decían que quieren ser maleantes. No sé si usted haya visto ese video, yo vi y tenía muchísimas reproducciones. Entonces, claro, se ha vuelto un tema aspiracional en esos sectores. Las narcoseries también creo que tienen parte de responsabilidad en este nuevo pensamiento que hay en estos sectores. Porque en la narcoserie usted ve que el que tiene los autos de alta gama,
que el que tiene por montones a las chicas, eh, el chévere, aparentemente es del bandido. Y la verdad es que no es así. Les espera una vida muy corta o difícil, porque después empieza la guerra entre bandas y después cobran la vida de los familiares del uno, después van por la vida de los familiares del otro. Eso no tiene sentido. Ya, Y son todas esas cosas que uno tiene que ir y hacer conciencia en esos sectores y darles alternativas viables, sanas. pero el Estado sí se preocupa de esto o hay una despreocupación del sistema, falta de políticas públicas. Ha habido un poco abastecimiento de lograr los objetivos de cambiar el chip en los sectores más vulnerables. No ha sido suficiente, claramente no ha sido suficiente. Y se tienen que tomar las medidas que tienen que tomarse. Yo, por ejemplo, pienso que sí se tiene que sancionar con una mayor rigurosidad en delitos graves cuando están inmiscuidos menores de edad, porque no es que no saben lo que están haciendo. O sea, cuando toman un arma y le vuelan la cabeza a una persona, está claro que está mal. No es que no saben lo que están haciendo. O sea, yo sí creo que se tiene que sancionar más fuertemente, pero paralelamente tiene que haber una campaña fuertísima de rescatar los sectores sociales y de concientización para evitar, porque esto no se trata de tener cárceles más llenas, leyes más duras porque sigue escalando la violencia. Se trata de evitar que siga escalando la violencia, Bien, rescatando a la sociedad en sus valores, en su corazón, en sus principios, en su nobleza, en su empatía, en su solidaridad. por otro lado, dice que se dice dentro de la colectividad que el ejemplo edifica, que el ejemplo lleva a ser personas de bien y el ejemplo y la vivencia en ese medio delincuencial lleva a ser delincuente y compara que en los poderes del Estado está enquistada la corrupción. ¿A quién entonces están enseñando en los funcionarios que trabajan en la administración pública a las nuevas generaciones? No importa ser rico como sea, Bueno, yo no quisiera generalizar. Yo sé que han habido casos de conmoción social y gravísimos, pero no creo que toda la función pública o todos sus funcionarios piensen así. Yo conozco muchos funcionarios que van, hacen su trabajo responsablemente, reciben su salario, viven de su salario, y hay otros que sí han abusado. Entonces, para eso debería estar la justicia, que tiene que ser verdadera. De una verdadera justicia es no perseguir inocentes y no liberar a culpables. pero a lo mejor la justicia tarda y justicia que tarda no es justicia. Por ejemplo, en el caso de los negociados, hacen los negociados, sienten que ya hay una presión ciudadana. Usted dice textualmente, se larga. ¿Cree que este no es un compadrazgo efectivamente del sistema con quienes delinquen manejando los contratos de fin? No digo solo los funcionarios, sino la excepción de los funcionarios que llegan para enriquecerse de la noche a la mañana. Claro que se ha visto casos de personas que se han ido del país y no le han dado la cara al sistema de justicia, porque evidentemente no tienen cómo justificar dichos actos. Y están en otros países, Pero ¿qué como que nada. Pero ¿qué se debe hacer en esos casos? Porque si se llevan a la plaza, se refugian en otros países, el perjuicio económico es grande. Y, por Ujú. ejemplo, los negociados de los hospitales, el negociado de la energía eléctrica, en fin, se van. Pero parece que la justicia como que se duerme, se larga el individuo, las cosas se paralizan. No deberían paralizarse. Afortunadamente, los delitos en contra de la administración del Estado no prescriben Ujú. Y se puede juzgar en ausencia. y se pueden juzgar en ausencia. Así que incluso yéndose, la justicia puede seguir impulsando el tema y estableciendo sanciones para los responsables de los perjuicios en contra del erario nacional.
Usted es muy crítica con la gestión del actual presidente de la República. Esa crítica sana, constructiva, dialéctica que usted hace, ¿cree que contribuye en algo? ¿Habrá oídos en el Ejecutivo, en el poder en general? ¿Habrá oídos, prestarán atención a las críticas, a las recomendaciones, a los cuestionamientos de bien que se realizan? Mire, antes de que se firme el contrato de Progen, Ujú. yo le advertí de todas las formas al Ejecutivo y a CELEC y al presidente Noboa, que es el presidente del directorio, de todas las formas posibles, para que no se firme un contrato lesivo, porque era una estafa. Y aún así se firmó. Y ya se determinó que es una estafa y que dichos motores no cumplen con las especificaciones técnicas de los requerimientos del país. Ya quedó demostrado que mis advertencias siempre fueron ciertas. Si hubiese hecho caso a esas advertencias y no se hubiera emperrado o se hubiese puesto necio, yo no sé por qué, porque cuando uno es un presidente tiene que ser maduro y tiene que tener la actitud de un adulto. No hubieran firmado esos contratos y así el Estado ecuatoriano no perdía 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. ¿Sabe cuántas quimioterapias, cuántos medicamentos, cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas vías, cuántas cosas se pueden pagar con 100 millones de dólares? Bueno, entonces yo espero que ahora que pase el tiempo y que sale a la luz todo lo que le advertí, se dé cuenta que cuando se le advierte es por el bien del país, incluyéndole, porque le beneficia su gestión. Si no firmaba esos contratos, iban y contrataban con otra empresa que sí cumple con las especificaciones técnicas, ellos tenían que evaluar, y hubiésemos tenido parques de generación de energía termoeléctrica. Correcto, pero dentro de estos problemas se produce un recambio en cada una de las instituciones. Paul Vázquez, por ejemplo, es gerente de CELEG, ahora está en CES Eléctrica. Mauricio Caicedo es gerente de Hidrogoián, hoy gerente de Coca-Cola Sinclair. Pablo Espinosa, ex técnico de Río Coca, ahora en Hidronación. Es lo mismo, únicamente cambian de escena, Les mueve, se mueven, nada solo más. les mueve. ¿Cree que es que justo esto el pueblo ecuatoriano advierte esas chiquiñuelas? Lo que yo le estaba diciendo eso, de que cuando se habla de achicar el Estado, de eficiencia del Estado, es evaluar a aquellos funcionarios que sí cumplen con sus funciones, que le hacen bien al país, que van a hacer un buen trabajo como equipo Ecuador, y otros funcionarios que simplemente no han respondido frente a las verdaderas necesidades del Ecuador. Y ellos son los que deberían estar bajo esa lupa. Yo conversaba hace poco con una funcionaria del IES y yo le preguntaba, yo le decía, tus compañeros que les desvincularon eran irresponsables, ¿qué pasaba? Y decían, no, eran buenos funcionarios. Y yo les decía entonces, ¿qué? Tal vez son contrarios a las políticas del presidente o el presidente. No, votaron por el presidente. Entonces, ahí es cuando me llama la atención. Y yo no quiero decir que quien esté haciendo la nómina de desvinculación es el presidente, porque seamos sinceros, eso no es algo que le corresponde a él, sino a las unidades de talento humano. Ujú. Pero tiene que tener ojo y tiene que haber la disposición con esas unidades de talento humano, que no se trata de reducir en número nomás. O sea, tienen que evaluar a quienes están reciclando, moviendo y quienes vale la pena que permanezcan como servidores públicos porque ya tienen la experiencia de un buen trabajo en servicio de la ciudadanía. Bien, nosotros en el Ecuador vivimos, según varios analistas y según varios críticos, tres crisis principales en el país. ¿Podría usted precisar tal vez cuáles son las de mayor preocupación? Tal vez hay un tinte dictatoriales, tal vez existe el crecimiento de la narcodelincuencia y la seguridad del Ecuador
prácticamente ha desbordado la ciudad política, el sistema de salud está colapsado. ¿Cuáles serían las crisis que usted avisora, los problemas más graves que usted avisora en el país? Bueno, es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta, porque depende de la óptica de cada persona. Y yo creo que esto no es un tema subjetivo, sino más bien objetivo. Para mí personalmente, creo que la violencia organizada y el crimen y la crisis de seguridad es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador. Estamos hablando de que el presente año es el año más violento de toda la Ujú, historia del país. Y no es que no se han hecho esfuerzos. Yo puedo ver cómo hay militares, cómo hay policías intentando luchar en contra de lo que se está viviendo. También he visto algunos fiscales y jueces que se la han jugado, porque ellos también son víctimas de amenazas y sus familias, pero también está el otro lado, ¿no? En la justicia timorata o sobornable, que lo que hace las leyes, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional queda anulado ujú. cuando esos delincuentes son liberados. Imagínese que en el 2023 se registraron 8.000 homicidios. Sí. Er- son, Eran 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2024 bajó algo con respecto al 2023, pero en el 2025 los homicidios volvieron a escalar superando al 2023. El segundo problema que creo yo que enfrenta el país es la crisis energética y económica, que están directamente interrelacionadas. Desde octubre del 2023, el Ecuador ha venido sufriendo cortes de energía de forma rotativa. Llegamos a tener incluso cortes de hasta 14 horas diarias por la sequía regional. Una sequía que no afectó energéticamente ni a Perú ni a Colombia, que igual no llovía en esos países. Pero ellos tenían un plan B. Y ese plan B que se esperaba tenga el país para afrontar el estiaje. Esta crisis eléctrica provocó una contracción del Producto Interno Bruto Ujú. de un 2,5% en el 2024 y eso afectó en la producción industrial, al comercio interno y básicamente a la confianza de los inversionistas. Y eso también un poco está relacionado a la crisis del déficit fiscal que se estima en 4.000 millones de dólares en el 2025. Son Ujú. números rojos, 4.000 millones de dólares en contra. Entonces, eso le obliga al Estado ecuatoriano a acudir a multilaterales, a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, que te pone ciertos parámetros para poder prestarte dinero porque quieren garantizarse de que el Estado les va a cumplir sus obligaciones económicas. ¿Ya? Otro problema es la pobreza, la desigualdad y el desempleo juvenil. Ujú. Aproximadamente uno de cada cuatro ecuatorianos vive en pobreza y el Correcto. 10% vive en pobreza extrema, Ujú. con desigualdad persistente y esto en esta última década se ha acentuado más. Es decir, hace 10 años estas cifras se han marcado. Solo el 33% de la población tiene un empleo formal a tiempo completo, con todos sus derechos que establece la ley. Y muchos jóvenes enfrentan el empleo. Tenemos los ninis, ni trabajan ni estudian, Ujú. o no tienen una actividad o una estabilidad económica y ahí se vuelven un blanco fácil para el reclutamiento de las bandas criminales, Perfecto. sobre todo en los sectores más empobrecidos del país. También creo que un problema es el debilitamiento institucional y los derechos civiles que están en riesgo. No hay una seguridad jurídica en el país.
El presidente que llega, el presidente que se cree emperador. Y tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber un respeto a las leyes. Y si la ley no está bien, primero cambiar la ley y obedecer la ley. Primero te pones las medias, después los zapatos. Entonces, ahora que el gobierno tiene mayoría en la asamblea, es la oportunidad de cambiar, cambiar todas esas leyes. Cambiar una ley no es difícil, en menos de 30 días puede estar cambiada, sobre todo si hay una mayoría en la asamblea. Y van a decir, pero la Corte Constitucional no deja que apruebe esas leyes. La Corte Constitucional tiene que evaluar las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas. Muchas, muchas han sido presentadas, más de una decena. Y mientras la Constitución diga que no se puede hacer A y se mete A en una ley, la Corte Constitucional da de baja ese artículo, porque así lo dice la Ujú, Constitución. ujú. Y si no nos parece que A sea correcto en la Constitución, se puede cambiar, por ejemplo, ahora aprovechando la consulta popular que va a plantear el presidente, donde va a incluir que vengan casinos, que haya trabajo por horas, aproveche y cambie lo que no está bien de la Constitución preguntándole a la ciudadanía y con eso la Corte Constitucional no se va a dar, no va a tirar abajo los artículos que claramente han sido inconstitucionales. Se dice que en estos Y momentos, otro problema también que tiene el país es la polarización política y la crisis institucional que genera esa polarización política. Hay una manipulación utilizada a través de la falacia del falso dilema, que es blanco o negro, patria o mafia, y me llama la atención que se haya utilizado mucho esto de patria o mafia y usted le ve a un gobierno nacional en un reciclaje constante y permanente de figuras del correísmo. bien, por otro lado, se acusa en estos días, en estas horas, que la Asamblea Nacional busca concentrar el poder intentando controlar y debilitar a la Corte Constitucional. Usted ha hablado de una mayoría y una mayoría relativa que a lo mejor no abastece para reformar las leyes, en fin, pero ¿usted cree que exista en la Asamblea Nacional, con varias adhesiones y organizaciones políticas que de la noche a la mañana aterrizaron en ADN, pretendan justamente esto, debilitar a la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, su función es velar con que se cumpla con lo que esté establecido en la Constitución. Si hay algo que como ciudadanía no nos gusta de la Constitución, pues tiene que cambiarse. Y la Corte Constitucional tiene que regirse a eso. Pero la Corte Constitucional no puede ser politizada. No puede obedecer intereses de ajedrez político o de populismo. Jamás. Y tiene que haber contrapesos de funciones. Porque el poder puede corromper y el poder absoluto puede corromper absolutamente. Entonces, la Corte Constitucional quieren los ciudadanos que sea evaluada por los asambleístas, que muchos de ellos no tienen un título de tercer nivel, Ujú. magistrados de la más alta corte del país siendo evaluados por el Picasso de Dominique Serrano. Estamos locos. Estoy de acuerdo con usted en ciertas expresiones. ¿Vamos a ponerle a evaluar a un analfabeto una obra de Cervantes, acaso? ¿Ya? Creo que la posición suya es clara en este sentido. Tiene que haber primero formación en los asambleístas para poder juzgar a los miembros del más alto tribunal de justicia. Ahora, qué consecuencias institucionales podría traer el enjuiciarles a los señores, tener la posibilidad de enjuiciarles a los señores miembros de la Corte? Juntan una mayoría y tal vez los jueces de la Corte Constitucional, para evitar ser sancionados políticamente, sucumban ante las peticiones inconstitucionales del poder de turno. Si el poder de turno cumple con la normativa, pues la Corte Constitucional no tendría que fallar en contra. Insisto, la Constitución tiene cosas que tienen que ser cambiadas. Primero se las cambia y las leyes se hacen conforme a la Constitución, que según la pirámide de Kelsen es la norma suprema y nada puede contraponerse ni ser contraria a lo que establece la Constitución. No es una Constitución que sea de mi agrado, ciertamente, en muchos aspectos, pero esos aspectos tienen que ser cambiados. Y espero que el presidente no pierda la oportunidad de cambiar ciertos aspectos de la Constitución en esta consulta popular.
Y de esa manera no tendría ningún tipo de problema con la Corte Constitucional. Adicional, no se olvide que lo que pase a consulta popular tiene que pasar previamente por la Corte Constitucional. Y espero que esta Corte evalúe muy bien lo que se está presentando en la pregunta número 6. Anita, ¿quiere agregar algo más de usted a la conversación que hemos tenido? Porque le soy franco, no soy muy optimista. Los tiempos que nos vienen van a ser difíciles. Sin embargo, quisiera oír su criterio, Anita. Yo sí quiero ser optimista y quiero bendecirle a mi país. Yo soy muy creyente y sé que la palabra tiene poder. Y sé que el país sí puede estar mejor y va a estar mejor. Pero para eso necesitamos un pueblo sabio, un pueblo que no se deje manipular, un pueblo que tenga una lectura comprensiva, crítica, que sea responsable. Y el pueblo somos todos, todos, autoridades, sociedad civil, absolutamente todos. Que Dios le bendiga mucho a mi país. Créame que de todo corazón le digo, con toda la fe, depende del pueblo salvar al pueblo. Muchas gracias, Y Anita. de esa reconciliación que debería haber con los principios y valores para que podamos tener una mejor sociedad empática, respetuosa, responsable y todos los etcéteras positivos. Muchas gracias, Anita, por haber conversado con nosotros. Gracias a usted. La abogada Ana Gala, Saida Asambleísta, conversó con nosotros hoy en la tarde. Muchas gracias. Hasta luego, señoras y señores.